Existe un artículo científico publicado por la revista JAMA, una de las revistas científicas más prestigiosas de todo el mundo. El artículo fue escrito por más o menos 60 doctores y titula Experiencias sobre la muerte física y psíquica de Jesucristo. En este artículo los autores demuestran el proceso a través del cual Jesús fue azotado y ellos toman hechos históricos, bíblicos, extrabíblicos y lo comparan con la medicina. Por ejemplo, ellos toman algunos capítulos de la Biblia, como son Lucas 22, 23 y 24. Ellos hacen un análisis físico de la muerte de Jesús. Ellos señalan, por ejemplo, que Jesús, cuando fue crucificado, los clavos aproximadamente medían 18 centímetros de largo. Estos clavos eran colocados o eran introducidos en sus muñecas de forma violenta, lo que ocasionaba no solamente muerte, sino algunos episodios respiratorios. Por ejemplo, ellos ahí colocan algunas teorías válidas sobre la muerte de Jesús. Básicamente ellos concluyen que existen dos muertes o dos tipos de muertes que sufrió el Señor Jesús. Ellos comentan que la primera fue un shock hipovolémico y la segunda fue asfixia por agotamiento. Y ellos toman los relatos evangélicos y las pruebas también extrabíblicas. En primer lugar, ellos toman el hecho de que Juan relata de que cuando el soldado atravesó el cuerpo de Jesús, salió de él agua y sangre. La explicación que los científicos dan en relación a esta teoría es que el agua probablemente representa el fluido pleural y el pericardio seroso que había procedido al flujo de sangre. Estos dos componentes solamente llegan al torrente sanguíneo cuando la persona llega a tener exceso de angustia o de temor. La medicina moderna llama, por ejemplo, a este episodio muerte por corazón roto. En segundo lugar, ellos mencionan que la hipovolemia y la insuficiencia cardíaca que Jesús sufrió se debía a la gran concentración de un derrame pleural que él tuvo por el dolor tan intenso que sufrió. Así que si uno, amigos, analiza la muerte de Jesús y los sufrimientos que él tuvo, hasta científica y médicamente, uno puede darse cuenta de lo que Jesús sufrió en la cruz fue algo que tal vez ninguno de los que estamos aquí presentes podría atravesar. Esta semana, queridos amigos, vamos a centrarnos exclusivamente en la muerte de Jesús y las repercusiones que su muerte trajeron para toda la humanidad. Sean bienvenidos a la lección de Escuela Sabática Conectados número 6. Y nos encontramos en esta ocasión con un panel de lujo, amigos, pastores, colegas en el ministerio. Está con nosotros el pastor Leonardo Rivera. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Pastor del Distrito Misionero de San Borja. Y el pastor Daniel Gordillo del Distrito de San Isidro. Pastor Gordillo, cuéntenos, ¿cómo está en esta oportunidad? Me siento muy feliz de poder compartir este panel, de poder compartir la palabra del Señor y la experiencia de Jesús en su estadía aquí en la tierra. Creo que nos va a sorprender y nos va a sacar grandes referencias y lecciones para nuestra vida. Excelente. Pastor Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, pastor. Agradecidos con el Señor, con ustedes también. No hay mayor privilegio que compartir la palabra del Señor, así es que estamos con muchas ansias ya de iniciar este repaso. Amén. En esta mañana, entonces, ¿qué les parece si vamos a ubicarnos en la lección número 6, ¿verdad? La lección número 6 para esta semana tiene un objetivo principal, así lo menciona, es poder centrarnos en la muerte de Cristo y lo que ésta significa para la promesa de vida eterna. Vamos a comenzar, ¿qué les parece, amigos, pastores, haciendo una oración? Gracias. Vamos a orar. Padre bendito que estás en las alturas de los cielos, gracias, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra, de poder escudriñarla, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu nos lleve, Señor, por el mejor camino para sacar las aplicaciones de vida. Y así, Señor, este evangelio de la cruz pueda, Señor, tocar nuestro corazón y pueda romper algunas suposiciones, preconceptos, ideologías de este mundo y nos pueda ubicar correctamente en esta verdad.
Nos entregamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor. Amén. Amén. Pastor Leonardo, vamos a comenzar leyendo, ¿qué le parece? El versículo de memoria. Ayúdenos, por favor, con Juan, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Juan 3, 14 y 15. Es el texto de memoria que vamos a repasar durante esta semana. Juan 3, 14 y 15. Muy bien, pastor. Dice la palabra del Señor: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Correcto. Nos hemos centrado, pastores, en las lecciones anteriores, hablando sobre la muerte, por ejemplo, la esperanza de la resurrección en el Antiguo Testamento. Vimos algunos casos, ¿no?, de personas que resucitaron antes de que Jesús pase por la cruz. Y esta semana vamos a centrarnos en el hecho mismo de la cruz, ¿verdad? Un hecho que marcó sin duda un antes y un después en la historia de este mundo. El mundo tiene vida antes de la cruz, de hecho se habla, ¿no?, antes de Cristo y después de Cristo, pues en relación a esa referencia tiene que ver mucho con el episodio que Jesús pasó en la cruz. Vamos a dividir, pastores, la lección de esta semana en 3 partes, ¿les parece? Vamos a dividir qué sucedió momentos antes de la cruz o hasta de repente un poco más. Vamos a ver en el segundo lugar qué pasó en la cruz y qué pasó después de la cruz. Así que, ¿qué les parece, pastores, pastor Daniel, pastor Leonardo? Vamos a comenzar leyendo y comentando el primer punto, desde la fundación del mundo. ¿Qué podemos hablar sobre cuál fue el momento, cómo se ideó este plan que se puso en marcha, sí, cuando nuestros padres, Adán y Eva, cayeron en pecado, pero que comenzó desde antes de la fundación del mundo? Bueno, esta sección es muy importante porque nos habla de que el plan y la idea de Cristo, de Dios, de la Trinidad, era siempre la salvación de este mundo. Es porque tenía un plan específico, un plan trazado. Muchos han agarrado el texto de Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, para hablar mucho de la predestinación. Pero acá se rompe este detalle, ¿no? Porque el ser humano no había sido creado aún, pero sí la idea de restituir, de redimir, de transformar y de liberar la creación de Dios. A eso se refiere también esta sección, la fundación de este mundo. Siempre el plan de Dios y su intencionalidad es salvar al ser humano. Y él tiene un proceso, lo vamos a ver en lección. Correcto. Vamos a leer el texto, ¿qué les parece? Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice lo siguiente. Y la adorarán, dice, todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. Es interesante porque vale la pena mencionar, Apocalipsis es un libro simbólico que usa la historia de forma cíclica, y este versículo ha sido de alguna forma, pastores, amigos, saboteado, ¿no? Ha sido saboteado, ha sido echado por tierra, porque básicamente el mundo evangélico liberal aducía lo siguiente, ¿no? Dice allí, bueno, miren, en la última parte, ¿no?, en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. Entonces ellos ahí encuentran una aparente contradicción, ¿no? Porque nosotros encontramos que la muerte de Jesús recién fue en el año 31, no fue al inicio del mundo, ¿no? ¿Qué podríamos decir, amigos, sobre esta idea falsa que pone en contraposición a nuestros principios bíblicos? Es importante, pastor, entender que la Biblia se clasifica de la siguiente manera. Nosotros tenemos libros históricos, tenemos libros poéticos, y en este caso el libro de Apocalipsis forma parte de los libros, pues, proféticos, ¿no? Entonces, hay un principio claro de la profecía, es que no todo se interpreta como se entiende. Entonces, cuando nosotros analizamos lo que está queriendo decir Apocalipsis, que habla en símbolos, estaba justamente relacionando con los siguientes textos. También yo quisiera mencionar de que para que nosotros podamos sacar la conclusión, un solo testigo no es posible para condenarnos, ¿cierto? Sacar una conclusión de algo. Como decía este reconocido autor, para que nosotros podamos entender una parte de la Biblia es necesario, o un tema de la Biblia, tenemos que estudiarlo en toda la Biblia, ¿no es cierto? Y me gustaría, pastor, resaltar lo que dice 1 Pedro 1, 19, 20, que está muy relacionado con lo que dice Apocalipsis 13, que dice:
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. La Biblia está siendo clara y contundente cuando enfatiza de que el plan de salvación estaba dado antes de la fundación de este mundo. Correcto. Volviendo al texto de Apocalipsis, en otras palabras, lo que aquí Juan está tratando de decir no es que Jesús murió al inicio de la fundación del mundo, sino que el plan de salvación se colocó desde antes de la fundación del mundo. Ahora, eso es algo interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, por lo general, no digo que eso sea siempre así, uno usa un plan de contingencia cuando ya está en un problema, ¿no? No sé si les ha pasado, ¿no? Uno está en un problema, no sé, de repente, le coloco un ejemplo que a mí me pasó, ¿no? Estaba por salir a una iglesia y de pronto manché mi camisa con jugo, y en ese momento, ¿qué camisa me pongo? ¿No? Entonces ya entré en apuro y tuve que coger una camisa y plancharla, entonces... Pero de repente hubiera sido mejor un plan de tener una camisa lista, ¿no? Por A o B pase algo. No pasó así con Jesús. O sea, Jesús no dijo, bueno, voy a esperar que Adán, y si es que Adán y Eva caen en pecados, veo qué hago. No. Sino que dice, por ejemplo, Tito, capítulo 1, versículo 2, basado, dice, en la esperanza de la vida eterna, Dios, que no miente, prometió esa vida antes del principio del tiempo. Y a su tiempo, la palabra que se usa allí es la palabra cronos, que tiene que ver con hora exacta, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Señor. En otras palabras, el plan de salvación, no sabemos cuándo Jesús lo hizo. Lo puede haber hecho hace millones de años antes de la eternidad. No sabemos. Pero la Biblia dice con seguridad que fue desde antes de la fundación del mundo. Hay algo que también me sorprende y un detalle importante en esta sección es que no solamente Él proveyó desde antes de la fundación de este mundo, sino que cuando creó ya tenía todo establecido. Proveyó un sistema de sacrificios, los animalitos, y todo esto daba la idea de esa redención. Estos animalitos iban a proveer también simbólicamente esta salvación de Jesús por nosotros en la cruz. Y nosotros yendo también estos animalitos, colocando nuestra mano, confesando nuestros pecados, podemos nosotros reconocer de que Él puede darnos una nueva oportunidad y perdón de pecados, ¿no? Interesante. Sí, interesante, ¿no? Lo que el pastor aquí comenta. Dios tenía un plan de salvación, pero tenía un plan de salvación bien estructurado, ¿no? Sí. Tenía una tesis con todas sus recomendaciones, ¿no? O sea, porque que Jesús iba a venir a morir al mundo si es que la raza humana caía en pecado. No solamente estaba el qué, sino también estaba el cómo. Cómo lo iba a hacer a través de todo el sacrificio. ¿No? Eso es interesante. Ahora hay una cita que dice, deseo de toda la gente, es página 13, que dice lo siguiente: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas, no sabemos cuánto, pero es eterno, ¿no? Habían sido, dice, el fundamento del trono de Dios. ¿Qué podríamos mencionar sobre esta declaración, queridos pastores? No fue, dice, una reflexión ulterior, no fue un plan, como decimos aquí en Perú, sobre la leche derramada, ¿no? Fue un plan planificado 100% con los detalles, con los bemoles, para nosotros, para la raza humana. Bueno, es una clara confirmación de que Dios crea justamente seres humanos libres, ¿no? Seres humanos libres, y habla mucho también de la organización de nuestro Dios. Tanto así que, como pastor mencionaba, ¿no? El Señor utilizó incluso figuras, porque la lección esta semana justamente cita Génesis 3:15 y también Génesis 22, hablando de qué fue lo que aconteció con respecto a Adán y Eva después de la caída, y qué fue también lo que aconteció en la vida de Abraham cuando él tuvo esa prueba de parte de Dios para ofrecer a su hijo Isaac. Sin embargo, el Señor no permitió eso, porque de esa manera también le enseñó que en realidad no era eso, sino era el cordero, ¿no? El Señor tipificó a través de esto, y de repente, pastor, aquí me gustaría resaltar el tema de la importancia del tipo y el antitipo, ¿no? Que el tipo justamente es una cosa o una persona, un ser o un animal, justamente que trata de ejemplificar algo. No es que en eso hay mérito para poder perdonar, sino que el Señor use esa figura para que más adelante nosotros podamos entender que su cumplimiento viene en el Nuevo Testamento con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
el antitipo, ¿no? O sea, no tendría sentido ninguna de estas cosas si Jesús no habría venido a morir en la cruz del Calvario. Correcto. Y vale la pena mencionar que todos los tipos se dan en el Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Puede ser, Testamento. por ejemplo, un tipo, una persona, ¿no? Puede ser Adán, puede evento. ser un acontecimiento, puede ser un éxodo, puede ser una institución, el sábado. Esos tres elementos forman el tipo y el antitipo es la contraparte. Siempre el antitipo va a ser mayor que el tipo. Si hablamos de Adán, el que cayó, el antitipo sería Jesús, que vino al mundo y que no cayó. Si hablamos del tipo como una institución, el sábado, hablamos de un sábado, pero en la Biblia pasaremos un sábado eterno. Si hablamos de un acontecimiento como el éxodo que vivió el pueblo de Israel en el siglo allá antes de Cristo, pasaremos un éxodo cósmico, no un éxodo celestial. Entonces, amén. Qué interesante, pastor, este asunto del tipo y el antitipo. Entonces, amigos, para cerrar esta primera parte que tiene que ver con el antes, debe quedar clara la idea de que el plan de salvación fue un plan, valga la redundancia, 100% detallado, planificado, organizado, que tenía su título, su subtítulo y todas sus divisiones, todo a favor nuestro. Vamos a pasar, amigos, a la segunda parte, que tiene que ver con el durante. ¿Qué pasó? Él murió por nosotros. Vamos a ver qué nos dice el libro de Juan. ¿Qué les parece? Juan 3, capítulo o versículo 14. Juan 3, 14. Juan 3, 14. Sí, Juan 3, 14. Y también hay algunos versículos, vamos a extendernos tal vez hasta el 15, 16. Y mientras vamos buscando, queremos comentarle a nuestros amigos que Juan capítulo 3 es un capítulo único en la Biblia. Mateo, Marcos y Lucas no repiten esta historia. Es una historia, un encuentro entre Jesús y Nicodemo. Juan 3:14. Juan 3:14 nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Muchas gracias. ¿Qué podemos aprender, pastores, de estos versículos en relación a qué ganó el mundo con la muerte de Cristo en la cruz? ¿Qué podríamos mencionar sobre esta declaración? ¿Qué ganó el mundo con la muerte de Jesús en la cruz? Bueno, lo que ganó el mundo es pues una nueva oportunidad. Es el perdón loable de sus pecados, de su vida pasada, ¿no? Acuérdense que estábamos condenados, Romano dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es creer en Él, ¿no? O sea, si creemos en Él, si nos entregamos a Él, hay una oportunidad, ¿no? Frente al desafío, frente a la crisis de la vida, se abre una oportunidad, un camino de liberación, de una vida distintiva, ¿no? Cuando entregamos todas nuestras cargas al Señor, cuando vamos a su palabra y vemos su vida, podemos alcanzar esa transformación. Es una de las bendiciones que nos da el Señor. Gracias, pastor. Romanos, no vamos a leer aquí por tiempo tal vez, pero Romanos, por ejemplo, y Filipenses hablan de que la cruz fue una especie fue como un árbol. ¿En qué sentido? Voy a colocar la siguiente figura. En la Navidad hay una figura que siempre viene a nuestra mente, ¿no? Y es el árbol de Navidad. No vamos a hablar aquí de que si el árbol es satánico, o sea, no vamos a entrar en esos detalles. Un árbol de Navidad es símbolo ¿de qué? De regalos, ¿verdad? En el árbol, ¿qué se coloca? Regalos, ¿no? Yo no coloco alimentos, coloco regalos. Entonces los niños vienen, abren sus regalos. Más o menos la cruz fue como una especie de árbol, valga la analogía. ¿Por qué? Porque Jesús muere ese viernes y el Padre se acerca y el Padre lo que hace es colocar su mano, no en su bolsillo, sino en su corazón. Y el Padre lo que hace es sacar la ofrenda más grande que alguien pudo dar alguna vez, su Hijo. Y coloca a su Hijo. Y no solamente coloca a su Hijo en la cruz, sino que el Padre viene con más regalos. Viene y lanza simbólicamente el regalo de la reconciliación, lanza el regalo del amor, lanza el regalo de la expiación, ya no estás enemistado conmigo. La cruz es el cúmulo donde la raza humana recibe regalos de forma inmerecida. Y todo esto no podía hacerse de forma improvisada. Esta simbología de la que estamos hablando tenía que haberse efectuado
a través de un plan. Por eso el pastor leyó el texto de Juan 3:14, ¿no? Es el símbolo. Nicodemo vio el símbolo cuando realmente Jesús, aquella tarde, aquel viernes, fue levantado en el desierto. También, pastor, si continuamos leyendo los versículos, ¿no? que continúan allí, justamente habla del propósito, ¿no? Jesucristo no vino a condenar al mundo, ¿no? Sino vino con un propósito especial. Me gustaría conectar lo que dice Juan 1:29 y Juan 1:9, ¿no? Sí. Que habla acerca de que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo alusión también a que solamente Cristo, pastor, era aquel que podía proporcionarnos el perdón de los pecados. Solamente la muerte de Cristo podía restaurar la imagen de Dios que se había perdido en el hombre, ¿no? Correcto. Sí, quería comentar justo el texto bíblico de Moisés. Yendo pues un poquito al Antiguo Testamento, ¿cómo así una serpiente en el desierto? Nosotros sabemos pues que la serpiente en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 simboliza al diablo, ¿no? ¿Por qué en el Antiguo Testamento, y si no vamos al libro de Números, encontramos ese acontecimiento? ¿Por qué Moisés levantó una serpiente en el desierto? ¿Y qué tiene que ver con Jesús? Claro. Bueno, más o menos la historia nos comenta que el pueblo de Israel empezó a murmurar contra Moisés, o sea, contra Dios. Y Dios agarró y dijo, mire, este pueblo es impenitente, este pueblo es murmurador, no es agradecido. Bueno, vendrán serpientes venenosas, van a picar. Pero ¿sabes qué? Tú vas a colocar una serpiente. Esto es importante porque cada vez que vamos a Cristo o miramos a Cristo, vivimos en Cristo, podemos encontrar esa liberación en Jesús, esa sanidad en Jesús. Ahora hay algo importante porque si leemos los otros textos, nos habla de uno de los versículos más importantes de la Biblia, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. En este versículo yo tengo algo que compartir aquí. Aquí cuando se coloca la palabra porque, es porque hay una mayor explicación. La mayor explicación la dio Jesús, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? De tal manera hubo una mayor intensidad en este mensaje, ¿no? Cuando dice amó, es el mayor mandamiento de Jesús, fue el amor. Cuando dice Dios, es el mayor ser. O sea, y ahora si seguimos escarbando, ¿no? Al mundo fue su mayor objetivo. El mayor objetivo de Jesús fue salvar a la raza humana. Por eso la intencionalidad de Jesús fue buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora que dice que dio, fue el mayor regalo. El mayor regalo por nosotros fue el Hijo de Dios, a su Hijo unigénito, que fue el mayor sacrificio para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Quería que ellos no estén en la condenación total, mas tenga, que es la mayor conquista que Él iba a hacer, vida eterna, que es la mayor esperanza para cada uno de nosotros. Importante este texto bíblico. Desde el proceso, el desarrollo de la raza humana, el Señor siempre quiso colocar esa idea de que mirando hacia Él podemos obtener esa vida eterna y la sanidad y salvación. Amén, pastor. Muy importante lo que el pastor menciona, ¿no? Pastor, también algo allí. Sí, a ver, pastor. Sí, justamente cuando nosotros analizamos la palabra unigénito, la palabra en el idioma griego es la palabra monogenes, ¿no? Que el significado es único en su clase. No hay único en otro. su clase. Entonces, conectando en realidad esto con lo que dice también Juan 1:1 al 9, o 1 al 3, perdón, que habla de que Jesucristo estuvo en el principio de la creación. O sea, destaca claramente de que Jesucristo, el sacrificio de Él fue más que suficiente, porque era único en su clase, era eternamente humano y a la vez era eternamente divino. Amén. Bendición. Quiero tomar la última parte de Juan 3:16 que dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno de los propósitos del plan de salvación fue la preservación de la vida. En la mente de Jesús, la vida del mundo, de la raza humana, era muy rica, era muy importante como para permitir que se extinga. Ahora, cuando uno habla de la muerte de Cristo en la cruz, tal vez en algunas ocasiones nos hemos acostumbrado a hablar de este misterio, porque es un misterio, de forma automática, ¿no? Bueno, hablamos, sí, Jesús murió en la cruz y murió por nosotros, por nuestros pecados. Pero cuando uno se coloca en los zapatos de Jesús, ¿cuán real fue la cruz para Jesús? Hay un grupo dentro del cristianismo que básicamente hasta los años
1980, 90, no creían que Jesús sufrió. Creían que Jesús simplemente actuó, simuló tener dolor. Y ellos decían, bueno, no, en realidad, Él no pudo haber sufrido en la cruz porque Él es Dios. Y si Dios sufre, eso quiere decir que tiene una experiencia nueva. Y si tiene una experiencia nueva, cambió. Y si cambió, no es Dios. Pero en realidad el sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz, también lo tuvo el Padre y también lo tuvo el Espíritu Santo. Y ese es un misterio tremendo. ¿Por qué? La Biblia menciona que el dolor para Jesús fue real. Y una de las evidencias es que estando él en el Getsemaní, llorando, le dice a su padre, Padre, hay otra forma, le dice, que podamos lograr lo mismo y evitar la cruz, pasa de mí esta copa. Y Jesús le dice al Padre, el Padre le dice, no hay otra forma. Jesús va a la cruz y el Padre, ante tanto dolor, envía tinieblas. Y hay una cita que se encuentra en el comentario bíblico, tomo 7, página 924, la versión en inglés. Elena de White allí menciona, amigos pastores, que el viernes en la cruz hubo un quebrantamiento dentro de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pasaron por una experiencia nueva que antes no habían experimentado. Fueron quebrantados, dice. Y el mejor ejemplo para hablar de esto es pensar que a un ser humano, un hombre o una mujer, lo toman vivo, lo amarran en un árbol y vivo le arrancan un brazo. Entonces, comparado con ese dolor, lo que Jesús pasó en la cruz no tuvo precedente. ¿Y por qué lo hizo? Dice la Biblia, para preservar vida. Para preservar vida. Con sinceridad, yo creo que nosotros, las personas que están viéndonos en esta oportunidad, no estaríamos en condición de dar nuestra vida. Seamos honestos, ¿verdad? En una sala de UCI, el ser humano se aferra a la vida. Y dar la vida por otra persona, lo pensaríamos. De repente los que tenemos hijos, no, hijito, yo daría por ti mi vida, pero en el momento, lo pensaríamos, ¿no? Lo pensaríamos. Pero Jesús, amigos, no hizo eso. Jesús fue y dio su vida. Así que lo que pasó en la cruz, vamos a entrar al durante, 1 Corintios 1:18, el significado de la cruz. ¿Cuál es el significado de la cruz? Podemos leer 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante. A ver, ¿quién nos ayuda con la lectura? 1 Corintios 1:18, sí, por favor. Dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Gracias, pastor. Realmente este texto es un texto que le hemos leído en algunas ocasiones, ¿no? El Evangelio dice es locura. ¿Por qué locura? Porque vivimos, pastores, en un mundo materialista donde el objetivo de la vida es el poder y el dinero. Objetivo equivocado, obviamente, no bíblico, pero ese es el objetivo, ¿no? O sea, si tú tienes más poder, tienes más dinero. Y viceversa, los dos se complementan, ¿no? En este mundo, las personas no quieren andar con el más débil. ¿Quieren andar con quién? Con el que tiene más poder. Pero la Biblia enseña lo contrario. La Biblia enseña que en la debilidad hay grandeza. Y si uno va y le predica a una persona, a un, no sé, con todo el respeto, ¿no? A un millonario, un empresario, es locura, ¿no? O sea, ándate de aquí con tu evangelio, eso es locura. ¿Cómo podemos, pastor, conectar este capítulo de Romanos 1 con el significado de la cruz? ¿Cómo podemos hacer esa conexión aplicativa, textual, de poder llegar y conectar un mensaje, como diría el lema de los jóvenes, de un Cristo resucitado, un Cristo presto a venir por segunda vez? Yo que partiría, pastor, desde el entender
el propósito de la cruz, ¿no? Justamente la lección en este último punto mencionaba y resaltaba que es muy importante entender la cruz desde 5 puntos, ¿no? Importantes. Correcto. El primero tenía que ver con el tema de que en la cruz resalta la supremacía de la justicia de Dios, ¿no? En segundo lugar hablaba de que también resalta la supremacía del amor de Dios y como dice Jeremías 31:3, el amor de Dios por nosotros es eterno. O sea, nada de lo que nosotros hagamos va a condicionar el amor por nosotros, de Dios por nosotros. Seamos buenos o malos, Dios nos va a amar con la misma intensidad. En tercer lugar hablaba también de que la cruz, solamente el poder de la cruz es capaz de romper esas cadenas que nos atan al pecado, ¿no? Solamente el poder de la cruz. En cuarto lugar, solamente la cruz es nuestra única esperanza. Y si en caso, que cosa que sabemos que no va a existir, pero se nos pone allí, ¿no? En la Biblia, si en caso existiera una futura rebelión, igual la cruz sería el antídoto para eliminar justamente o volver a eliminar el pecado. Gracias. Sí. Importante porque también esta palabrita, la locura de la cruz, que tiene que ver mucho con poco inteligente, ¿no? Este asunto poco inteligente, de personas necias, personas tontas. Y la palabra, ¿verdad? Es la palabra de imbécil, ¿no? Es el griego idiotes, que significa alguien demente, un desquiciado. Claro. De hecho, no es como vulgarmente se puede mencionar, sino una persona sin juicio. Así es. Una persona que perdió la razón. Es la palabra ahí que se usa, ¿no? Y eso tiene una conexión importante en los días de Noé. La gente en ese tiempo, al escuchar ese evangelio de salvación, ridiculizó el mensaje de Noé, ese mensaje de salvación. Igualmente, la locura de la cruz, para aquel que no ve más allá de lo que el Señor tiene para él, pues lo va a ridiculizar, lo va a minimizar. Porque si lo vemos materialmente, dice, ¿yo qué gano yendo a Jesús? ¿Yo qué gano creyendo en Jesús? No tengo dinero, más bien me vienen más problemas, tengo más crisis en la parte laboral, familiar, la gente se está alejando de mí porque me dice que soy hermano, porque creo en un ser que dice que es superior, pero al final yo soy débil. O sea, no, pareciera que no tiene sentido ir a la cruz. Pero si nosotros vamos a la esencia y a estos 5 mensajes que nos trae la lección de Escuela Sabática, vamos a poder percibir la verdadera intencionalidad del Señor. Recuerdo haber visto una entrevista corta que le hicieron al pastor Bullón y le hacían esa pregunta, ¿no? Pastor, ¿qué seguridad podemos tener de la salvación y de la cruz? Y el pastor decía, ¿no? Bueno, yo no voy a explicar aquí de forma teológica, voy a explicar de forma lógica. No sé si vieron esa entrevista, ¿no? Y él decía, miren, a ver, por lógica, supongamos que el mensaje de la cruz, de la salvación y del amor, todo el mensaje es cierto. Y finalmente yo me salvo. Lógicamente voy a obtener una recompensa, ¿verdad? Pero supongamos que el mensaje de la cruz, de la salvación que me trae esperanza humana, es falso. Y yo muero y eso no se cumple. Igual en la vida tuve una esperanza. Así que hasta por lógica y por descarte, aceptar el mensaje de la salvación y de la cruz es válido, ¿verdad? Hasta por lógica. Así que finalmente, dentro de este punto, como ya mencionó el pastor, la cruz es revelación, la cruz es amor, la cruz es justicia, la cruz es esperanza y la cruz provee vida futura. Vamos a pasar, amigos, al último punto. El último punto tiene que ver con el después de la cruz, el consumado es. Juan, capítulo 19, del 1 al 30, provee esta frase, consumado es. Uno de los momentos del clímax bíblico, del momento más especial, la promesa de Gálatas, ¿verdad? Cumplida, que cuando vino, dice el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo de mujer, nacido bajo la ley, se cumple en esta declaración, consumado es. ¿Cómo podríamos entender, queridos amigos, esta frase, esta declaración, consumado es, en relación al plan de salvación? ¿Cómo podemos entender esta frase? Bien, me gustaría, pastor, leer con ustedes lo que dice el deseo de todas las gentes. Página 706 dice, Cristo dio a entender no solo que su agonía había llegado a su fin, sino especialmente que había ganado el gran conflicto histórico cósmico contra Satanás y sus fuerzas del mal, ¿no? O sea, no solamente hablaba sencillamente de que había llegado al final su vida, ¿no? Su ministerio, sino también hacía alusión el consumado es a que él había logrado el objetivo, había cumplido el objetivo, darnos una nueva oportunidad de vida, ¿no? Y sobre todo, pastor, resaltar también que la muerte de Jesucristo no fue la muerte que nosotros normalmente conocemos y quizá en algún momento nos va a tocar vivir, ¿no es cierto? Nos va a tocar sufrir.
sino que fue una muerte eterna. Y solamente alguien que pasó por eso puede proporcionarnos justamente una nueva oportunidad, la vida eterna, la vida eterna. Correcto. Podemos decir entonces que la frase consumado viene a ser el cumplimiento también de la profecía de Génesis 3.15, ¿verdad? Porque si bien es cierto, Génesis 3.15 es una profecía en relación a la simiente de Cristo, de Satanás, que tendrá su cumplimiento máximo cuando Jesús restaure este mundo, elimine el pecado. Pero también podemos darnos cuenta de que ya hay podríamos ver una parte previa, diríamos en términos financieros, un copago, ¿no? Que fue la cruz. La cruz trajo ese sello, esa promesa, ese fundamento para tener la seguridad de que íbamos a ser libres. Me pongo a pensar en la construcción de una casa. Imaginemos que hay una casa, no sé, de 100 metros cuadrados y todo el proyecto cuesta, no sé, 200,000 soles. Una persona dice, bueno, yo voy a colocar las bases. Tengo ahora dinero para colocar las bases y coloca las bases. Ya se colocó las bases. De aquí a unos 3, 4, 7 años voy a terminar de construir mi casa, pero ya coloqué la base, ya no lo pueden mover, es el cimiento. Sobre esto se construye lo demás. Básicamente eso sucedió con la cruz en el plan de salvación. Jesús en la cruz del Calvario colocó la base, el cimiento para nuestra salvación, y la esperanza futura o la plenitud máxima lo vamos a ver cuando Jesús venga por segunda vez, ¿verdad? Consumado es, personalmente, ¿no? Pienso que es la obra de Dios para salvar, que la obra de Dios para poder salvar a la humanidad ya estaba pagada, porque todo esto tuvo un proceso muy amplio. Si nosotros escarbamos y hablamos un poquito de la tipología, hemos visto que puede ser acontecimientos, notamos, por ejemplo, que Isaac tiene que ver mucho con una figura de Jesús, porque él iba a ser sacrificado ¿no? También dice que la leña, Abraham tenía que llevar la leña para el sacrificio. Ahí también podemos ver algunas tipologías de que esa leña y ese zarzal que iba a tener ese cordero que estaba amarrado y justo habla de cuerno. ¿Quién era ese cordero? Era un sustituto, era Jesucristo. O sea, es interesante porque la obra del Señor ya estaba tipificada desde la antigüedad. Entonces, consumado es, pagada está la deuda, pagada está, ¿no? O sea, mi obra aquí salvífica está siendo afirmada, acuñada, pero también mi sacrificio, ahora yo vengo pronto, ¿no? Y esa es la seguridad plena, pastores y amigos, que tenemos de que no necesitamos ver una resurrección futura para afianzar nuestra fe, porque ya tenemos aquí el caso de alguien que resucitó. Amén. ¿Verdad? Esa es la esperanza, creo, más grande, ¿no? De que alguien ya resucitó. De hecho, la Biblia menciona el primogénito de los muertos, no el que murió primero, ¿no? Sino el muerto más importante. El prototipo, ¿no? En la historia de este mundo. Finalmente, amigos, consumado es, Juan 19:30 dice lo siguiente: cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, escondió su espíritu. Hay una frase que se encuentra aquí en el comentario exegético que dice que los escarnecedores estaban entre aquellos por quienes él moría para salvar, y no podía bajar de la cruz y salvarse a sí mismo, porque no eran los clavos los que lo sujetaban, sino la voluntad para salvarnos. Ese es un detalle fundamental, y con esto cerramos la lección, que dijo, no, a otros pudo salvarse, y no se salva a sí mismo. Y en realidad Jesús estaba viniendo a salvar a esas personas que se burlaban de él. Objetivamente, Jesús podía salvarse. Yo me animo a pensar, y soy un poco hasta gráfico, Jesús con un pensamiento hubiera llamado a los ángeles. Con una guiñada de ojo lo hubieran liberado. O sea, él tenía el deseo de salvarnos, pero también tenía la voluntad para liberarse. A diferencia nuestra, que tenemos el deseo y no tenemos el poder para salvarnos. Hay una gran diferencia. Jesús sí lo hizo. Amigos, realmente el tiempo siempre queda corto para estudiar la palabra de Dios. Queremos terminar con 2 preguntas. Una pregunta de aplicación. Pastor Leonardo, ¿qué aplicación podríamos obtener esta semana de la muerte de Cristo en la cruz para alguna persona que aún no lo acepta? Muy bien, pastor. Bien, la lección de esta semana resaltaba que si nosotros habríamos sido las únicas personas, yo habría sido el único, tú habrías sido el único ser, la única persona viva en esta tierra, con certeza Jesús habría venido a morir por ti.
Por eso Juan 3:16, nosotros deberíamos leerlo no porque de tal manera vino Dios, ¿no? O envió Dios a su Hijo unigénito para salvar al mundo, sino colocar mi nombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para salvar ¿a quién? A Daniel, al pastor Solano, a Leonardo, de repente a María, a Abigail, entre tantas otras personas. Yo quisiera terminar mencionando lo siguiente, ¿no? También el libro de Ministerio de Curación resalta y nos muestra de que nosotros deberíamos todos los días meditar en los momentos finales de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros entendamos eso, apreciados hermanos, amigos, tendremos la necesidad y tendremos clara la visión de poder buscar a otras personas y contarles lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Así es que yo los animo a, como dice también el Espíritu de Profecía, no dejar cada día de depender de Dios y escondernos en la persona de Cristo, y eso nos va a impulsar a hacer la obra maravillosa que Él nos ha encomendado en su misericordia. Amén. Pastor Daniel, ¿qué estrategia objetiva, concreta, podríamos crear para que este mensaje de la cruz pueda llegar a otras personas? Gracias, pastor. Pienso que el Evangelio de la cruz tiene tanto poder y mucha autoridad. A veces tenemos el temor de que la gente, al escuchar este mensaje, va a rehuir o quizás va a rechazar. Pero miren, hay una historia bíblica en el Nuevo Testamento. El etíope dice que estaba leyendo en su carruaje una carta hermosa, hermosísima, Isaías 53. Y quien le explicó esto fue Felipe. Y él no se resistió a este mensaje, a este evangelio. Yo creo que si presentamos a Cristo con acciones, estas personas pueden ser motivadas al cambio. Alguna acción concreta. Por ejemplo, el famoso proyecto, el té de damas, ¿no? El té de amigas, ¿no? Reunirse con la intencionalidad de poder relacionarse y por ahí colocar a Cristo. También los desayunos solidarios, ¿no? Llevar o invitar a gente a poder llevar comida, llevar un desayuno, porque fue lo que Cristo hizo. Ese es el Evangelio. Señor, despojarse a sí mismo para entregar lo que Él tenía. Él entregó todo, el bios, para que nosotros seamos restituidos. Puede ser algún proyecto de música para que muchos, viendo el profesionalismo y también el mensaje que hay detrás, puedan ir a Jesús, ir a Cristo. Entonces, nada se limita al poder extraordinario del Evangelio de la cruz. Estas acciones pueden ser también basadas en el famoso método de Cristo. Así que el método de Cristo es una fe en acción. Y acuérdate que la fe es el principio unificador de la vida, es lo que le da sentido, definición y dirección. Que Dios te bendiga. Amén, pastores. Recuerden, amigos, que Él murió por nosotros. Ese es el fundamento de nuestra fe, es la esperanza que nosotros tenemos, la albergamos en nuestro corazón. Y algún día, sin duda, esta esperanza se cumplirá en su máxima expresión. ¿Qué tenemos que hacer? Es esperar. La palabra espera es una palabra clave, tiene que ver con la vigilancia, tiene que ver con el proceso que las vírgenes sensatas hicieron. No durmieron, no desfallecieron, sino que estuvieron atentas porque el esposo iba a llegar a la medianoche. Yo no sé si tal vez en esta ocasión alguna persona está pasando por alguna dificultad o tal vez has perdido a un ser querido. Recuerda siempre, queridos amigos, que a pesar de que la espera a veces desespera, podamos tener la seguridad de que el Señor Jesús en algún momento, ese Jesús que murió, que resucitó y que hoy está en el cielo juzgando a las personas, pero también preparando morada, dice la Biblia, un día vendrá por segunda vez. ¿Estarás listo para esa invitación? Solamente tú tienes la respuesta. Vamos a finalizar el bosquejo de la lección número 6, también pidiendo la bendición de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Amante y cariñoso Padre, que te encuentras en las alturas de los cielos, Señor. En esta hora especial, Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, porque eres un Dios bueno y en tu misericordia nos das la oportunidad y la libertad, Señor, de seguir estudiando tu palabra. Permítenos, Señor, conocerte de tal manera, Padre, que podamos, Señor, imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesús, vivir como Él, actuar como Él, Señor, y sobre todo, Padre, tener la certeza y la seguridad, Señor, de que todo lo que está escrito en su palabra, Señor, se va a cumplir en un orden específico. Bendícenos, Padre, que la iglesia siga avanzando, que no dejemos de crecer en gracia. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor.